Volvemos a nuestra transmisión. Perdone, allí había muchos retrasos y creo que ahorita no le va a volver a fallar. Bueno, esperamos en Dios eso. Así que arreglando nuestro altar. Aquí hay una historia muy linda. La Biblia, cuando habla de los profetas, muy pocos detalles dice de cada profeta. Hay un profeta en particular que luchó contra 400 profetas, 450 profetas de Baal y 400 profetas de Israel. Venció a los 450 profetas de Baal. Así que busque el primer libro de Reyes, capítulo 18. Primer libro de Reyes, capítulo 18. Oiga lo que dice el versículo 30. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dado palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Padre, ayúdanos a hacer lo que este hombre hizo. Había un pueblo allí, Señor, que adoraban cualquier cosa menos, Señor, tu santo nombre. Habían hecho lo malo ante tus ojos, Padre. Por eso ayúdanos en esta hora a hacer nosotros lo que es correcto, para que te manifiestes, Señor. Respóndenos, Padre, y ayúdanos a pasar esta prueba tan difícil que ha venido a todo el mundo, porque algunos dicen que ya no tienen para comer. Solo tú lo sabes, y ellos, si es verdad todo eso. Yo sé que hay muchos necesitados. ¿Hasta qué extremo? No lo sé, Señor. Pero ayúdanos a confiar en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Aquel día, cuando le toca reparar al profeta este altar, dice que cuando llegó, en el versículo 36, cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta de Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que hoy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Y dice la palabra: entonces cayó fuego y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo el pueblo, escuche esto, viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es Dios. Entonces Elías dijo: prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Cisón, y allí los desgollaron. Observe aquí, hermano, se enfrentó a 450 profetas de Baal que estaban en su contra, profetas de Israel, y allí lo podemos ver. Y anunció este profeta Elías a todo el mundo, anunció a este rey, el rey, hermanos, que había hecho lo malo ante los ojos de Dios. Y él dijo: el Dios que responda por medio de fuego sea Dios. El que responda por medio de fuego sea Dios. Pero veamos qué fue lo que hizo Elías. El rey, uno de los reyes más malos que había existido hasta ese entonces, que hizo lo malo ante los ojos de Dios más que todos los reyes antes de él.
hizo altares a los profetas, entregó sus hijos a muerte ofreciéndolos a los Baales. Es decir, que este culto se hizo más grande, tuvo más adeptos, habían invalidado los mandamientos de Dios, habían dejado al Señor y se habían prostituido con ídolos. Los ídolos no tienen poder, no se mueven, no pueden ver, no pueden hablar, no pueden oír, no pueden hacer absolutamente nada. Más lo que el hombre hace y lo que le atribuye a todos esos muñecos de palo, a todos esos pedazos de madera y de piedra. Ellos no pueden hacer nada porque no son nada, son solamente pedazos de madera y pedazos de piedra. Es el hombre quien le atribuye poder, pero no tienen poder. Pero Elías tuvo que hacer algo para que el pueblo viera, para que el pueblo observara y comprendiera que Jehová Dios es el único Dios. Y lo primero que hizo es arreglar el altar que estaba arruinado. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó y arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Es raro, hermanos, Dios había ordenado que había solo uno, que debería de haber un solo altar en Israel, y que ese estaría en Jerusalén, en el interior del templo. No debían de hacer más altares en su tierra. La razón que construyeran otros fue que Acab, hermano, no quería permitir que construyeran un altar allí en Jerusalén a Dios, sino que él vino y lo que hizo es destruir el altar que estaba arreglado para el Señor, y lo destruyó. Y por eso ahora Elías dice que el altar está arruinado. Esto es lo primero que quiero que ustedes entiendan en esta hora. Le ruego a Dios que me instruya mi mente y que me ayude para podérselos hacer entender. Parece ser que esto del altar es el semillero de todos los cristianos, el semillero de los antiguos hombres de Dios, de aquellos que buscaron el Señor, de los bautistas, de los presbiterianos, de todos aquellos, los luteranos y los que buscan a Dios, todos los pentecostales que han existido. Estoy hablando que esto del altar es el semillero de Dios. Quizás algunos ya lo dejaron, pero este es el fundamento de nuestra fe. Bueno, ¿de qué habla? Del fundamento de nuestra fe. ¿Y qué es el fundamento de nuestra fe? Es que Dios quiere que todos arreglemos el altar del corazón. Este mensaje no parece ser muy tradicional, porque nos lleva de regreso al Calvario. Mas usted puede leer cuando dijo el Señor Jesucristo: mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Lo primero es arreglar el altar. ¿Y qué es un altar? En el Antiguo Testamento era una piedra y muchas cosas más. Pero en el Nuevo Pacto, el principio sigue siendo lo mismo. Dios quiere que arreglemos el altar del corazón. Dios le dijo a aquel pueblo: quiero que se circunciden, pero el corazón. Ese es un altar. ¿Y para qué es un altar? Un altar es para morir en él. Un altar es para morir en él. ¿Y qué es lo que debe de morir en él? El yo horrible, sucio y réprobo que hay en nosotros. Eso es lo que debe de morir. Por eso en el versículo 18 respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Escuche esto que es muy importante. Le dice el profeta al rey:
Dice que le respondió: yo no he turbado, porque el rey, cuando lo vio, le dijo a Elías: has turbado a todo el pueblo, porque no había lluvia, no había caído lluvia, de manera que había una hambre tremenda en todo lugar por 3 años. Pero ese tiempo se acerca Elías hacia el rey para darle la buena noticia que Jehová iba a hacer caer el agua. Así que cuando lo ve, le dice: porque has turbado a todo el pueblo. No, todo lo que nos viene es a consecuencia de haber dejado a Dios. Ellos dejaron a Dios. Ellos le tuvieron en poco. Habían abandonado al Dios de los cielos. Y por eso le dice aquí, él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Quiero detenerme un momento y hacerlo a usted que piense. Todo lo que está pasando alrededor del mundo, ¿consecuencia de qué es? ¿Dios nos ha mandado este castigo? ¿Dios ha mandado esta pandemia? Déjeme decirle que esto es consecuencia de nuestros desvaríos, tanto del mundo entero como también de los que nos llamamos cristianos, sea así cualquier denominación. Porque pensamos en nosotros antes que en el verdadero evangelio, antes que en los demás. La Biblia es tan certera en su palabra cuando dice: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este es el segundo gran mandamiento de parte del Señor. Y le dice Elías: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Si usted tiene un vehículo y el manual dice que cada 6 meses le haga cambio de aceite, el manual dice cada 6 meses. Usted lo puede hacer cuando le dé la gana. Usted lo puede hacer 2 años, 5 años después. Usted lo puede hacer. Lo que usted no puede hacer son las consecuencias que le vendrán por no haberlo hecho en el tiempo indicado que el manual le decía. Usted tiene un manual y el manual declara cómo debemos de comportarnos, cuál debe de ser nuestra ética moral y cuál debe de ser nuestros principios en el Señor. Si usted no los hace, tarde o temprano las consecuencias lo alcanzarán a usted y quizás a muchos más. Y esto es lo que ha pasado. Hemos dejado a Jehová. No hacemos conforme a su palabra. Destruimos el altar de Dios cuando nos volvemos idólatras. ¿Y eso de qué manera me vuelvo idólatra? Algunos de nosotros todavía no hemos superado esta etapa. Algunos pastores no hemos superado esta etapa. Yo quiero que vean las escrituras en Colosenses capítulo 3, en el versículo 5. En Colosenses capítulo 3, en el versículo 5, dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros fornicación. ¿Y qué es fornicación? Prostitución, adulterio, incesto. Y dice: haced pues morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia. Que eso es, ¿qué es eso? El apóstol Pablo dice que eso es idolatría. Tal vez usted me diga: yo no tengo un pedazo de muñeco, yo no tengo un pedazo de papel, yo no prendo más velas a nadie.
Pero aquí está claro la comparación que hace el apóstol Pablo: haced morir pues todo lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, porque todo esto es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ella. Si usted logró ver cada una de esas: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, eso es idolatría. No lo digo yo, perdone, interprételo como usted guste, pero no lo digo yo. ¿Qué es entonces un altar? Un altar en el Antiguo Testamento eran piedras y otras cosas más. Se hacía cada vez que había un encuentro con Dios, o era un lugar para ir a adorar a Dios. Pero en el Nuevo Testamento sigue siendo el mismo principio. El altar ahora está en el corazón. Por eso, ¿qué es? ¿Para qué sirve el altar? Para un sacrificio. ¿Y qué es lo que debe morir en ese altar? El yo. ¿Cuál yo? Ese yo horrible que todos nosotros tenemos, ese yo sucio, ese réprobo, debe de morir. Eso es lo que tiene que morir. Por eso Gálatas, el apóstol Pablo dice en el capítulo 2, en el versículo 20: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo. Una vez fui a predicar a un lugar. Dios me dio un mensaje para hacerlo. Sabía que después de eso nunca más me iban a invitar a predicar. Era una iglesia de aquellas bien cerradas. Era una iglesia donde se predicaba duro, donde se predicaba muchas cosas, pero no se habían dado cuenta que el problema no estaba en los hermanos, sino en ellos. Así que le pedí a Dios que me diera fortaleza para hacerlo, que me diera valor para hacerlo. No quería hacerlo porque mi carne me domina muchas veces. Así que oré al Señor entre lágrimas y lágrimas: ayúdame a no decir lo que no quieres que diga. Ayúdame a no predicar en la carne, porque el hombre así es. Muchas veces uno no se da cuenta cuando está hablando de sí mismo. Yo le digo a Dios: Señor, no me permitas más hablar en la carne, sino déjame hablar en tu Santo Espíritu. Siempre se lo digo al Señor: ayúdame a que mi yo no se entremeta. ¿Cómo puede un ministro llorar, gemir, orar, rogar y no oír la voz de Dios? Pero esto pasa. ¿Y cómo esto puede pasar? ¿Cómo es posible orar, gemir, interceder, permanecer en la palabra, sustentarse con ella y no oír la voz de Dios? ¿Cómo es posible? Pero esa era mi oración. ¿Cómo puede ocurrir? Pero en la vida del hombre hay muchos tronos. Para mí pensé que solo había uno. Y el Señor me dice: hay muchos. Yo no lo entendía cuando prediqué este mensaje hace muchos años. Yo decía: no, yo solo tengo un trono. Y Dios me dijo: hay muchos, porque el hombre es carne, espíritu y alma, y ahora la naturaleza divina. Y dijo: mira tu trono, mira el trono de tu espiritualidad, mira el trono de tu economía, mira el trono de tu hogar, el trono de tus anhelos, el trono.
Y siguió mostrándome muchas cosas. Y dijo, quizás yo ocupe el lugar supremo de muchos. Quizás me tienes por lo más alto, pero hay algo en lo que no me tienes en el trono. Así que no ocupo el primer lugar. Y así quizás sea para muchos de nosotros, ministros del Señor, pastores, servidores, diáconos o congregación entera. Para muchos, Dios no ocupa el primer lugar. Dios no ocupa el primer lugar. Y así muchos habrán. Porque Satanás, amados, tiene un lugar donde obrar. Cuando Dios no es el primero en el trono, cuando Dios no es el primero en tu corazón, cuando Él no está sentado en el trono total de tu corazón, le estamos dando un lugar para que el diablo pueda obrar. Sepa, al hablar esto, a veces mi mismo corazón late más fuerte, porque la pregunta que surge de todo esto es si Jesús está en el trono de mi vida. La pregunta que surge es si Jesús está en el trono de todo el ministerio. Si Jesús está en el trono de su hogar. Si Jesús está en el trono de su economía. Si Jesús está en el trono de su matrimonio. Si Jesús está en el trono de todo su ser. Esa es la pregunta que viene. Que viene la palabra a hacernos en esta hora. Usted me ve bien. Y hablo muy en serio. Hablo muy en serio. Y no le voy a decir el resultado de esa oración. Porque cuando el Espíritu Santo te ilumina desde el cielo, cuando el Espíritu Santo te ilumina desde el cielo, toda vuestra vida queda desnuda ante Él. Te sorprenderás de las cosas que Él te va a señalar. Te sorprenderá las cosas que Él te va a señalar como malas, que no le agradan. Y nos dice, arregla eso porque tu altar está destruido. ¿Está escuchándome? ¿Entiende lo que le dice, lo que le digo? ¿Está Jesús en toda su vida? ¿Ocupa Él el primer lugar? Respóndase usted. Respóndase usted. ¿Sabe que cada uno de nosotros debemos de hacernos esta pregunta? Cuando yo me la hice, me dieron ganas de llorar, porque creí que en el altar de mi corazón solo estaba Él. Creí eso, pero me di cuenta cuando me hice la pregunta que hay ciertos anhelos que ocupan un trono en mi corazón, y de eso se trata en esta hora. ¿Tu anhelo más grande cuál es? ¿Tu anhelo más grande cuál es? ¿El salir de este encierro? ¿El que todo vuelva a la normalidad, aunque tu corazón y tu trono de tu corazón esté mal? Aunque no te hayas dado cuenta que posiblemente este tiempo Dios le está ocupando para obrar en ti. Que tengas tiempo de limpiar, de sacar lo sucio, de que tengas tiempo de poner a Dios en su lugar. Él no puede estar compartiendo su gloria con nadie. El trono de tu corazón no le pertenece a nadie más. El trono de tu corazón no le pertenece a tus hijos. El trono de tu corazón no le pertenece al trabajo. El trono de tu corazón le pertenece a Jesucristo, a Jehová, Dios de los ejércitos. Yo amo al Señor. Y hágase la pregunta, y usted se sorprenderá de las cosas que Él nos va a señalar como malas.
que nosotros pensamos que son buenas, pero que no le agradan a Él. Arreglemos el altar que está destruido. Le amo al Señor más que a cualquier cosa, más que cualquier persona en este mundo. Le amo al Señor y por eso yo le admiro y lucho 24 horas al día, todos los días de mi vida. Sé que no sé a veces qué pido, pero no puedo, hermanos, darme un momento de satisfacción y decir: hoy no clamaré por fortaleza, hoy no oraré para que Dios me dé una salida. No, algunas veces me siento como que ya no podré hacerlo, algunas veces siento que ya no puedo, pero cuando me siento así, el Señor me dice: oye, el Señor me dice, en algún altar de tu oración he escuchado, en alguna predicación escucho la voz, el Espíritu Santo me dice: debo de ayudarte, y esto es lo que voy a hacer. Debo de ayudarte, y esto es lo que voy a hacer. Oiga lo que estoy diciendo. Dice: debo de ayudarte. El Señor me dice: debo de ayudarte, y es lo que voy a hacer. El Señor está viendo sus lágrimas, y sabe lo que le dice el Señor: no te puedo dejar, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Sabe lo que nos dice Dios? Te voy a ayudar. Aleluya. Gloria, aleluya. Eso está aquí en la palabra. Les digo, hermanos, que usted quiere triunfar. Le digo a todos aquellos que quieren triunfar, nadie los detendrá, ni los demonios del infierno, ni el mismo diablo, ni Baal podrá destruirnos. ¿Sabe por qué? Baal no podrá. Jesucristo está vivo, Dios está vivo, Baal está muerto, pero Dios está vivo y está en su trono. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos, amados. Venceremos, triunfaremos, llegaremos antes con cicatrices, pero vamos a llegar con la ayuda de la gracia de Dios. Llegaremos porque llegaremos. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Cordero. Vamos hacia Sión, a la hermosa Sión. Vamos, hermanos. Vamos a Sión, a la hermosa Sión. Aleluya, gloria a Dios. Pero arreglemos el altar que está destruido. Yo quiero que lo arreglemos esto ya. No hay tiempo que perder. Pero arreglemos el altar de Dios. Algo sucedió en Israel. Algo sucedió cuando Elías arregló el altar que estaba destruido. El rey observó todo lo que hacía Elías. Lo había buscado para matarlo, porque por palabra de Elías, que Dios le había dado a Elías, y la palabra que Elías predicó se cumplió. Elías dijo: porque ustedes están mal, porque han dejado sus mandamientos, han provocado a la ira de Jehová vuestro Dios, han destruido el altar, y por eso de ahora en adelante 3 años no lloverá. No lloverá. La gente buscaba comida, mas no tenía. El rey mandaba buscar algún monte, algo que les pudiera dar a sus animales para no quedarse sin bestias, porque ya habían muerto la mayoría de sus bestias. 3 años sin llover. Los arroyos se habían secado. Elías mismo, Dios le dijo: vete a ese lugar, allí beberás del arroyo
y yo mandaré a los cuervos para que te sustenten. Y dice la palabra que los cuervos le llevaban pan y carne. Yo estoy seguro que a todos aquellos que van a reparar el altar, aunque falte todo, usted va a tener el pan y la carne, es decir, el sustento que Dios le va a enviar. Y posiblemente no ocupe a esos cuervos que ocupó en aquel entonces, pero ocupará a muchas cosas más para que todo le llegue a sus manos, para que todo le llegue hasta donde usted esté. No importa, usted siga creyendo, no se detenga, usted siga alabando, no destruya el lugar, no destruya el altar, repárelo, porque a usted provisión no le faltará en el nombre poderoso de Jehová Dios de los ejércitos. No le va a faltar nada. No le va a faltar nada. La época de mayor abundancia en mi vida ha sido esta. Jamás he vivido esto. Jamás he visto la mano poderosa de Dios como hoy. ¿Sabe? Un testimonio de un hermano, que esta es quizás la tercera vez que lo cuento, pero lo cuento para que usted se dé cuenta cómo Dios obra. Nos puso Dios en nuestro corazón a hablarle por teléfono y le hablamos. Él contestó y dijo: todo bien. Me gusta esa actitud. Allí está difícil la situación, pero todo bien. Le digo yo: ¿dónde vive? Y me dijo la dirección. Salga en unos minutos y pasaremos por su casa. Llevamos una pequeña provisión. Y llegamos a su lugar. Le dije: esto es para su abuela. Y esto es para usted, su hogar. No me dijo más que solo muchas gracias. Con un corazón quebrantado se fue. Nos despedimos porque no nos quedamos ni un minuto en los lugares donde vamos, porque no buscamos nuestra gloria, buscamos la gloria de Dios. Solamente somos administradores del Señor, mas la obra es de Cristo nuestro Salvador. No habían pasado ni 10 minutos cuando me cae el mensaje diciendo: pastor, este día era el último día que teníamos provisión. Se nos había agotado todo. No teníamos nada. Había orado a Dios y le había pedido a mi esposa, le había dicho a mi esposa que solo queso y tortilla, que era lo último para este día. Pero qué maravilloso es Dios, que justamente usted viene este día. No andaba de negro, así que no era el cuervo. Pero el cuervo fue el instrumento que Dios usó para darle de comer a su hijo Elías. En este caso, al profeta Elías. Dios usa instrumentos en todo lugar. Los cuervos no son cristianos. Los cuervos son de los pájaros más abominables para muchas personas, porque son carroñeros. Sin embargo, Dios ocupó a ese cuervo. Hoy Dios va a usar muchos instrumentos, pero su pueblo no quedará desamparado. Pero ese testimonio lo oyó una persona que no se congrega en la iglesia, un familiar de él sí. Y al oírlo, esa persona fue movido su corazón. Dice que él había orado a Dios: Señor, yo quiero ayudar en este mover de la pandemia, yo quiero ayudar. Señor, dame una señal, Señor.
Y cuando oyó ese testimonio que yo estaba diciendo en los momentos de oración y de predicación, fue movido su corazón, y él allá en los Estados Unidos dijo: gloria a Dios, esa es la señal que estaba esperando. Habló y se comunicó y dijo: pastor, deme el número de la cuenta, estaremos enviando una pequeñita ayuda para seguir abonando a lo que ustedes están haciendo con nuestros hermanos. Perdone, no puedo callar lo que Dios hizo. Pero esa persona mandó $1,500. Una siembra tan pequeña dio una cosecha tan grande. Lo digo públicamente porque ese es el Dios que yo conozco. Yo no conozco al Dios que usted está diciendo: qué miserable me tiene Dios. Aquí me tiene Dios aguantando hambre. Aquí me tiene Dios encerrado. No, son nuestros desvaríos. Es porque el mundo entero abandona a Dios. Y nosotros los cristianos todavía no somos el ejemplo que deberíamos de ser. En vez de glorificar a Dios de que no estás en ese hospital muriéndote, en vez de glorificar a Dios que no tienes un cáncer, en vez de glorificar a Dios que no estás conectado a un pulmón artificial, a un ventilador, mira cuánta gente en el mundo entero, más de 300,000 personas han sido enterradas, familias enteras han sido enterradas, y tú quejándote. ¿Acaso Dios no te ha provisto? Por muy sencillo lo que hayas comido, has tenido que comer. Por eso debes de glorificar. Arregla el altar para que veas que muchas veces no nos damos cuenta, y el altar más destruido no es el de aquel, no es el de aquel, sino el más destruido, el más desordenado es nuestro altar. Y Dios dice que Él es un Dios de orden. Por lo tanto, nuestro altar debe de estar bien, reconstruyámoslo. Todo lo que hace falta al final es entonces arreglar el altar que está destruido. Le hace falta a la iglesia, le hace falta a los músicos, le hace falta a los diáconos, le hace falta a todos los que predicamos, a los pastores, le hace falta a la congregación entera. Arreglemos el altar de Jehová que está destruido. Arreglémoslo. Dice la palabra que esto que sucedió fue para mostrar que Jehová Dios es el único. Así que arreglémoslo, hermano. No hay tiempo que perder. Debemos arreglar el altar de Dios. Es posible que en este instante, hermano, yo no le estoy hablando directamente de salvación, pero sí le estoy hablando de victoria en el Señor. Y quizás harán falta muchas más lágrimas. Habrá también, hermanos, angustias, habrá quizás dolores, pero debes de permanecer en vela. No es el Espíritu al que lleva tiempo, sino a nosotros, hermanos, mientras Él obra en nosotros mismos. Él es el escultor, porque al Espíritu no le cuesta. Al Espíritu no le cuesta cambiarnos, es a nosotros que nos cuesta cambiar. Él es el escultor, y Él da un golpe con un cincel en la piedra, y sale, y pega, y da a un lado, y al otro lado, y sale, y pega, y la obra es terminada. Pero lo trabaja y lo cincela, y le lleva tiempo. A veces tiene que desecharlo y volver a comenzar. Quiero que entienda esto en secreto. A veces está por terminar la obra y se quiebra. ¿Qué cree usted? Ya lo tengo, dice el Señor, ya lo tengo, ya lo he terminado. Y llega Satanás y de un solo golpe y lo tira nuevamente. Mientras el diablo dice que es inútil, el Espíritu Santo no retrocede, lo toma de nuevo, lo sigue cincelando de nuevo. Aleluya, gloria a Dios, porque el Espíritu Santo no se da por vencido en usted, no se da ni se dará por vencido en usted. Va a comenzar a cincelar, a golpear, hasta que termine la obra, hasta que termine la obra en usted. Él la terminará.
Yo siento que usted está comprendiendo esto. Si usted está clamando y el diablo le ha hecho sentir un inútil e insiste en hacerlo peor, e insiste esto, y usted dice, esto está peor que hace 2 años. Gloria a Dios, porque lo seguirá moldeando de nuevo. No dará descanso, no se dará por vencida. Nunca el Espíritu Santo se dará por vencida. He visto a la gente caer al suelo, he visto a la gente caer al suelo, caer al lodo. He visto, pero Él no quiere dejarlo, ni puede dejarlo. Gloria a Dios, porque Él no lo dejará, porque no puede. No lo echó todo a perder. Manténgase fiel, no siga echándolo a perder. Regrese a Jehová, no siga distraído. Regrese a Jehová hasta que lo termine con su gracia y con su amor. Quiero terminar este tiempo. Siento esto, que algunos llegaron abatidos. Algunos de los que están en sus hogares están abatidos. Y quizás estén diciendo, voy a conectarme a la página de la Búfalo. Voy a soportar de estar oyendo un rato. Voy a estar allí. Pero si lo logró y está un buen momento y ha estado escuchando, usted debe de rendirse ante Dios y no rendirse ante el mundo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no se va a rendir hasta terminar la obra que ha comenzado en usted. Porque el que comenzó la obra la perfeccionará hasta el último día. Así que arreglemos el altar. Por la tarde les voy a estar predicando de que no solo se debe de arreglar el altar. Dice que Elías hizo una zanja alrededor de aquel altar. Él cavó una zanja en ese sacrificio, en ese altar. ¿Y sabe por qué cavó esa zanja? Porque él decía, de la zanja acá es de Dios y fuera de eso es basura. ¿Sabe qué significa eso? Separación. Separación. No sea como los demás, que están murmurando, que se están quejando y que están hablando negativamente. ¿Usted sabe qué hacer en este momento? ¿Sabe usted qué hacer? Nadie en el mundo sabe qué hacer. Absolutamente nadie. Los esfuerzos que hacen pronto les sale mal. Lo que era primero era después, y lo que era después lo hicieron primero. Y por eso usted ve cambios de plan en todo momento. Programas, todo es bueno, y que se siga anunciando y que se siga haciendo. Pero la respuesta no está en los planes de gobierno. La respuesta está en que todos nosotros arreglemos el altar que está caído. Y primeramente nosotros los cristianos, que pensábamos que teníamos nuestro altar arreglado y que no había nada malo. Cada vez que predico este mensaje me doy cuenta que todavía hay un desorden en mi altar. Yo no pretendo engañarle y decirle que tengo mi altar bien ordenado. Este mensaje está tocando mi corazón y me dice, todavía hay cosas que debes de arreglar. Todavía hay cosas. Así que vamos a discutir mucho por la tarde. Yo espero que usted se prepare. De aquí a la tarde tiene mucho tiempo, no para seguir viendo televisión. Si usted quiere hacerlo, hágalo. Pero lo más importante es que usted arregle el altar de Jehová que está arruinado. Solo Dios
nos va a sacar de esto. Cientos de empresas están quebrando. Mucha gente dice, es que aquí en El Salvador, y que no ha leído las noticias, esto es mundial. Estados Unidos, 30 millones de empleos fueron perdidos. ¿Qué esperamos? Si nadie trabaja, si nadie sale, nadie compra, nadie consume, no hay dinero. Pero nosotros no estamos solos. Dios no abandonó a Elías. Pablo dijo, en teniendo abrigo y sustento, estemos contentos. Él enseñó, he aprendido a tener en abundancia como en escasez. Sea cual sea mi situación, Jesús es mi Señor. Haga esto en usted, arreglemos el altar, pero sin antes vamos a hacer un llamado a usted que nos está escuchando y viendo, o quizás está haciendo alguna labor en su hogar y solo está escuchando. Dios quiere tocarle su corazón. Y si usted no ha hecho un altar para Dios, le invito a que abra las puertas de su corazón y le entregue todo su ser para que templo y morada sea su cuerpo para el Señor. La Biblia dice que somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. ¿Quiere hacerle un altar a Dios en su corazón? ¿Nunca lo ha hecho? Reciba al Señor como su Salvador personal. Allí donde esté, levante su mano y dígale, Señor, te entrego mi vida hoy, te entrego mi corazón, mi alma y todo mi ser. Haz tu altar, Señor, en mi corazón y ayúdame a mantenerlo limpio. Te recibo como mi Salvador personal. Sé que eres Dios y que moriste en la cruz del Calvario por mis pecados. Me arrepiento y reconozco que soy pecador, pero también doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Haz ese trono de gloria en mi corazón, para que te alabe por siempre y por siempre. Y ayúdame, Señor. Ahora usted, que ya es cristiano, no sé cómo está su altar, el altar de Dios en su corazón. Pero si usted siente que no está bien, yo lo invito a que se ponga de pie, allí donde esté, y le pidamos perdón al Señor por haber ensuciado su altar. Nos unimos. Señor, aquí estamos, Padre, y reconocemos